Amén. Vamos a hablar hoy sobre la cuestión de la Pascua. Hay mucha gente que confunde la Pascua con la Navidad y dicen de la misma manera, y no es así. Voy a pedir a ustedes que por favor abran sus Biblias en Éxodo capítulo 12. En el capítulo 12 tenemos la cuestión. En realidad, las Biblias que tienen un poco de título, dice la Pascua. Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Bueno, en primer lugar, hasta aquí por ahora es suficiente. El calendario de los judíos comenzaba con la Pascua, que vamos, a medida que leamos, veremos de qué se trataba. Y con la Pascua comenzaba el mes del año. O sea, para nosotros es enero, para ellos era el mes de Nisan o el mes de Abib, y es la misma cosa. Versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Es muy notable que hay detalles que uno no puede menos que sorprenderse, detalles muy minuciosos, hasta lo más, uno diría, menos importante, aunque para Dios no hay nada menos importante, pero tenían que tomar ese cordero el día determinado. Tenía que ser sin defecto, tenía que ser de un año, tenía que comerse esa noche de la Pascua, y si era muy pequeña la familia, que no podría comer todo, entonces la familia del vecino le podía ayudar. O sea, comían dos familias el mismo cordero, y de esta manera consumían todo. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Hay algo aquí que tenemos que detenernos un poco, no defecto alguno, porque este cordero era la semblanza del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tal como lo llamó Juan el Bautista a nuestro Señor. Este cordero estaba hablando del futuro cordero que nos libraría del pecado. ¿Qué hizo este cordero aquí en Egipto? Bueno, veamos. Cuando dice que lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes en el dintel y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura
con hierbas amargas lo comerán. Es muy notable todo esto también porque todo esto tiene significado espiritual. Israel estaba en Egipto por más de 400 años. Eran esclavos. La amargura de la esclavitud que ellos sufrieron es vista aquí en la hierba amarga que tenía que ser parte del menú. Por un lado el cordero sin mancha, por el otro lado panes sin levadura y por último estas hierbas amargas. Todo esto ellos tenían que comer junto la misma noche indicada por el Señor. Ahora, algo más tenían que hacer. En el versículo 7 dice que tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en la que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. La sangre de ese cordero era derramada, pero debía ser recogida en un recipiente y una especie de brocha tenían que tener ellos y pintar los marcos de la puerta, tanto arriba como los lados, etc. Estaba rodeado por arriba y por los lados de sangre. Eso indicaba que los que lo hicieron estaban libres de la muerte del primogénito. Esa noche morirían los primogénitos, no solo de personas, sino de animales, a menos que haya esa sangre. Por eso más adelante dice que la muerte no entraría, porque al ver la sangre pasaría de largo el que mataba a los primogénitos. Y luego dice, versículo 9, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado y en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Así que no era tan sencillo, tenían que seguir ellos ciertos pasos, porque todo eso tenía su porqué. Pues yo, dice versículo 12, pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Bueno, todo el tiempo que duró el pacto antiguo, que es el Antiguo Testamento, ellos lo hacían, y ciertamente siguen haciendo hasta hoy, porque no aceptaron al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Jesús no es el Mesías para el pueblo de Israel como nación. Luego dice en el versículo 15, 7 días comeréis panes sin levadura,
Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Los comentaristas dicen que era tan importante no tener levadura para los hebreos en su casa que o la enterraban en su campo o la daban para que los tenga algún egipcio, pero ellos no podían tener. ¿Por qué? Bueno, la levadura tiene también una connotación negativa en la Biblia. Vamos a leer, por ejemplo, en la carta a los Corintios. Es muy serio. En la primera carta a los Corintios, capítulo 5, allí Pablo discute la cuestión de un grave pecado de un caballero y dice, en el versículo 6, por ejemplo, dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Y esta es una seria advertencia. Sin levadura, como sois, es decir, la levadura falsamente levanta la masa. Y hay muchas iglesias que crecen numéricamente mucho en muy poco tiempo. ¿Gracias a qué? A falsas doctrinas. Si usted compara esto y trata de comer pan sin levadura, que son como, ¿qué diría yo? Es muy, muy finito así. Yo aprendí eso en México, porque ellos no usan el pan. Y había mexicanos que vivían en California y de ellos aprendí. Y me pareció tan raro. Prendían la hornalla y colocaban allí la masa, pero así hecha como quien quiere envolver algo adentro. Y usaban eso también para tamales, para tacos, para lo que fuera. Los que no comieron eso no saben. Es rico, es bueno, una vez que uno aprende. Y aprende a comer también ese tipo de masa. Y no tiene levadura, para nada. Pero no era por eso que se les dice aquí que ellos no usen levadura, sino por el significado espiritual. La levadura hace crecer la masa artificialmente. Todo predicador, pastor, toda iglesia que predica un evangelio que ya no es evangelio, es cualquier cosa que da gusto escuchar, igual como da gusto comer pan leudado versus sin levadura. Esa iglesia crece numéricamente, rápido. En una iglesia que yo pasé un tiempo, yo no era pastor allí, era una iglesia de habla inglesa, y ellos tenían la costumbre de tener la escuela dominical, digamos, y luego un receso. Y íbamos afuera y se comía el donuts. No sé si ustedes conocen lo que es. Es como una pequeña rueda, pero azucarado, mucho azúcar. Es rico, pero con el tiempo a uno le gusta. Y la gente venía, muchos venían para desayunar ahí de paso. Se les daba un poco de café y cositas así para atraer a la gente. Cualquier cosa que no sea Biblia es atractivo para gente que no ama de verdad al Señor. Pero aquellos que aman al Señor de todo corazón desean Biblia y más Biblia y no quieren otra cosa. Algunos no quieren ni siquiera escuchar una radio, como el caso de Radio América o BBN. No quieren escuchar, ¿por qué? Porque Biblia y más Biblia y todo el tiempo Biblia y bueno, entonces quieren algo que más o menos sea agradable, que sea tan mundano como sea posible.
y que todavía tenga apariencia de cristianismo. Bueno, Dios aquí les enseña a ellos: pinten con sangre la entrada a la casa de ustedes. Ustedes se salvarán de la muerte de sus primogénitos, no porque son mejores que los egipcios, sino porque ustedes habrán usado el método que yo les he dado. La sangre de ese cordero que yo les digo que ustedes pongan aparte y que tienen que inmolarlo, tienen que faenarlo, tienen que recoger la sangre, tienen que pintar con esa sangre. Eso hará la diferencia. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A eso iba el asunto. Pero claro que los judíos en ese momento no sabían nada de eso. Dice, en el versículo 16 dice: el primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. La cuestión muy cuidadosa aquí en todo era la levadura. Por 7 días no debían tener levadura en su casa. No hablemos ya de comer, nada leudado. O sea, los judíos comían cosa leuda, pero no en el caso de la Pascua, en ninguna forma, no solo con la Pascua, sino tampoco aparte de la Pascua, pero en esos días. Y luego dice en el versículo 17: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural, del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a la congregación y les dio toda esta enseñanza. Pero yo quisiera ir un poco más allá, porque en realidad lo que nos correspondería hoy sería más bien el capítulo 15 de 1 Corintios, donde se habla acerca de la resurrección de nuestro Señor. Así que vamos a pasar a ese texto para ver qué es lo que se nos dice en ese pasaje. Eso nos ayudará muchísimo. ¿Ya encontraron capítulo 15? ¿Sí? Está en el Nuevo Testamento, por favor. Este capítulo es largo, pero es muy completo, aparte en cuanto a la resurrección de los evangelios que hablan. Pero el capítulo 15 de 1 Corintios es muy completo y discute asuntos que ya estaban asomando. La pregunta es: ¿por dónde está la gran mayoría hoy? Bueno, permítame leer los primeros versículos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos,
si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado y asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es muy importante que nosotros sepamos esto. Esto es lo que Él les comunicó a ellos. Tan importante para Él era comunicarles este detalle que tiene mucho que ver, todo que ver este capítulo con la resurrección del Señor. Después, y luego mire, escuchen bien lo que dice, porque primeramente vuelvo a leer el versículo 3, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, es decir, ya han muerto. Y después dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Muy notable lo que él dice aquí, porque entre otras cosas dice que en una ocasión 500 o más de 500 testigos lo vieron resucitado al Señor. Por eso no hay excusa. Y luego él habla acerca de su apostolado y dice el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Para que vean que ya desde el primer momento hubo falsa enseñanza en cuanto a la resurrección. Por ejemplo, aparecieron quienes decían que la resurrección era espiritual, pero resulta que el espíritu no muere, o llámenle alma. Lo que muere es el cuerpo, y si no muere es porque se separa. De paso, digamos que muerte significa separación. Por ejemplo, al separarse el alma del cuerpo, el cuerpo muere, pero el alma no. El alma no se ve, el cuerpo sí. Nadie sepulta el alma, se sepulta el cuerpo, porque ese sí muere. Y eso es lo que tenemos que recordar. Ahora, hubo algo que yo sospecho que hizo que ellos tomaran un camino equivocado. Algunos de ellos, que uno dice, vaya a saber si realmente eran regenerados o no. Tal vez nunca fueron realmente salvos. Por ejemplo, cuando habla acerca del Señor, de lo que ocurrió cuando murió Él, en el versículo 50 del capítulo 27 de Mateo, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron
y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto probablemente algunos estaban confundiendo. Si ustedes agregan a esto Efesios 2, 1 al 7, tal vez tengan una mejor, todavía más clara indicación de lo que estoy diciendo. Es probable que algunos, cuando hablaban de la resurrección, dijeron, no, la resurrección ya ocurrió. Muchos de aquellos que hemos conocido resucitaron cuando el Señor murió y las rocas se partieron, sepulcros se abrieron, ellos resucitaron y se presentaron a muchos en Jerusalén después cuando ya Él, el Señor, resucitó. Entonces de esa resurrección se habla. No. Pablo no hablaba de eso para nada, porque la iglesia de Corinto, cuando Pablo les escribe, fue por ahí, por el año probablemente 62 de nuestra era. Así que no podría ser de ninguna manera tal cosa. Dice en el versículo, además ese no es el único pasaje que habla de la resurrección, pero cuando seguimos leyendo aquí, versículo 11, volviendo a 1 Corintios 15, 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ahí está el asunto. Ya se estaba diciendo que no hay resurrección de muertos. Hay un dicho entre algunos por ahí, por Argentina, que dicen, muerto el perro, se acabó la rabia. Bueno, probablemente la rabia se acaba cuando muere el perro, pero la persona, todos, hay sin excepción, hay dos resurrecciones. La primera, la de los salvos, la segunda, la de los perdidos. En el versículo 13, porque si no hay resurrección, ahí está la muestra, de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, bueno, vana es entonces vuestra predicación, nuestra predicación, vana es también vuestra fe. De nada vale predicar, de nada vale creer, de nada vale sufrir, abstenerse de esto y de aquello y de lo otro, agradar a un Dios que está muerto. Porque el cuerpo de Cristo, habiendo muerto hace tanto tiempo ya, bueno, se convirtió en polvo, de polvo fuiste tomado, a polvo volverás. No, Él resucitó. Desde el primer momento Satanás se movilizó para inventar la mentira de que sus discípulos robaron el cuerpo. Pero Satanás comete muchos errores también, es decir, es muy astuto, pero también tonto. Por ejemplo, si ellos no hubieran puesto allí la guardia y eso, y no intentaran esa idea que los discípulos la van a robar, el cuerpo del Señor, que seguramente no era tan pequeño, pesaba bastante, tal vez unos 80 kilos o más, 90, vaya a saber. La Biblia no dice ni siquiera qué estatura tenía, pero no era alguien o un cuerpo que uno podía guardar en cualquier lugar y llevarlo así nomás. Entonces, la mejor prueba sería mostrar el cuerpo de Él. Ahí está, muerto. Pero no. Permítanme decir algo acerca de la resurrección de Él, porque hay un error muy serio en cuanto a todo esto, de cómo Él resucitó. Si nosotros leemos los evangelios, tanto Mateo, Marcos, Lucas, especialmente esos tres evangelios, encontraremos que las mujeres temprano que iban al sepulcro estaban preocupadas
¿quién nos correrá la piedra muy pesada que tapa la entrada al sepulcro, que estaba en una roca? Esa era la preocupación de ellas. Pero cuando llegaron, se encontraron con que la piedra ya había sido removida. Entonces, ¿qué pasó? Algunos dicen, bueno, el ángel vino y removió la piedra para que el Señor pueda salir. No. Nosotros seguiremos exactamente los mismos pasos de Él. Él fue las primicias. Él fue el primero en resucitar para no morir nunca más. Nosotros le seguiremos. Pero no era necesario de ninguna manera sacar la piedra. La cosa era muy sencilla. Desapareció en la tumba, apareció fuera de ella. Eso era todo. Si ustedes leen ese artículo que yo les hablé hoy, hay bastante información, no solamente sobre eso, sino también sobre el tipo de cuerpo que Él nos dará. La Biblia habla de cuerpo material y cuerpo espiritual, es decir, carnal y espiritual. Y habrá un cuerpo, no es que va a ser espíritu, va a ser cuerpo, pero no funcionará con la sangre como ocurre con el cuerpo que tenemos ahora. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. El tema es, ¿resucitan o no los muertos? El tema no es si Cristo resucitó o no. El tema es que en cuanto a quienes creyeron en Él, porque si eso no era real, ¿cómo vamos a creer en un engaño de semejantes proporciones? Luego dice en el 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Él resucitó a Cristo, etc. 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Ahí está, tajante y terminante. 18, entonces también los que durmieron en Cristo, o sea, los que murieron siendo cristianos, ¿qué va a pasar con ellos? Ninguna esperanza. Miren, en la carta a los tesalonicenses, el mismo apóstol Pablo escribe algo que a mí me gustaría mucho compartir ahora con ustedes ese texto, porque se habla de la esperanza que tiene cuando un familiar muere, de la esperanza que tiene el cristiano y la falta de esa esperanza del no cristiano. En el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que murieron, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, es decir, los que murieron siendo salvos. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, los que murieron resucitan primero y luego los que estén en sus cuerpos, tras aquellos, en cuestión de fracción de segundos, se pasan unos y otros. Versículo 20, volviendo a 1 Corintios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Cuán claro es esto? ¿Quién no sabe que la muerte entró al mundo por un hombre y que ese hombre es Adán? Pero cada uno dice en su debido orden, Cristo las primicias,
luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Habla de Cristo. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Nunca más la gente va a morir, una vez que llegue la resurrección doble de los salvos y perdidos. Y cuando dice que todas las cosas, bueno, voy a leer el 27 desde el principio, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas, a Él claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Bueno, y después en el 28 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a quien le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. ¿Ven ustedes el orden tan interesante que establece aquí este texto? Vean ahora, o veamos mejor dicho, en el capítulo 11 de 1 Corintios. Dice así, versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora y profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Y ahí continúa hablando acerca de todo el orden. Dios, Cristo, el hombre y la esposa. Y luego el hombre, o sea, el padre y madre y los hijos. Ojalá funcionáramos todos así, ¿no? Pero no es exactamente eso lo cierto, no es eso lo que realmente ocurre. Y ahora volvemos al 1 Corintios 15. Este versículo que viene ahora, el 29, sí que es interesante. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Bueno, bautizarse por los muertos. Había personas que se bautizaban por los muertos, pero eran personas no cristianas. Pero ellos tenían su bautismo y se bautizaban por familiares que habían muerto. Ahora, lo que Pablo está diciendo a ellos, fíjense, hermanos corintios, aquellos paganos están tan seguros de la resurrección que incluso se bautizan por los que murieron no habiendo sido bautizados, aunque eran paganos los muertos, como aquellos que se bautizaban por ellos. Yo escuché algunas interpretaciones de ese texto, pero me parece muy fuera de contexto. Dice, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Dicen, fíjense que ellos, que son paganos, están mejor que ustedes, o los que entre ustedes niegan la resurrección. ¿Y por qué nosotros, otra cosa aquí ya, pero muy parecido a lo anterior, por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Qué es eso? ¿Por qué peligramos? Sigamos leyendo. Dice, os aseguro, hermanos,
por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, bueno, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Por qué? Pablo dice, me expongo yo a tanto peligro. Tuve un serio problema en Éfeso, seguramente algunos enemigos del Señor, contra quienes tuve que luchar como contra fieras. ¿Por qué voy a exponer mi vida así total? No hay resurrección. El día voy a morir, llegará el día de la muerte como cualquier otro. Y comamos y bebamos que mañana moriremos y ahí termina todo. No. Os aseguro, hermanos, por la gloria, vamos a saltar esa ahí. En el versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones aquí no son las conversaciones de hablar de cosas malas entre personas. Esa es una cosa. Aquí se está hablando de la tergiversación de la verdad bíblica. Malas conversaciones, malas interpretaciones, malos conceptos. Eso está fuera de lugar. Corrompen las buenas costumbres. No erréis, las malas conversaciones. Veladad debidamente y no pequéis. Versículo 34. Porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Él va al extremo, es decir, algunos de ustedes ni siquiera conocen a Dios, pero pretenden alegar, contradecir doctrinas tan importantes como es la resurrección. En realidad, no hay otra doctrina que nos permita o que nos inste a permanecer fieles como la resurrección. Porque sabemos definitivamente que tendremos que comparecer ante el Señor y que no solamente hay, recompensa por lo que hagamos, sino que si como seres humanos no recibimos al Señor por Salvador, tendremos que rendirle cuenta y el paradero final no será otro que el mismo infierno. Y yo creo, hermanos, que nosotros tenemos que tener en cuenta que ya siempre digo esto y volveré a decir otra vez, total, ¿qué problema hay? No queda mucho tiempo. Mire, quiero que me escuchen con atención porque esto requiere atención. Sé que están un poco cansados, pero a mí no me importa eso. Total, cualquiera se cansa por cualquier cosa, ¿no? A mí me llama la atención, presto atención a los acontecimientos mundiales. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo afecta a los cristianos? ¿Cómo afecta a los tiempos finales? ¿Cómo afecta a nosotros? Porque sí que nos afecta. De repente, Benedicto XVI dice, no quiero ser más papa. No sabemos cuántas cosas hubo allá que no se dijo al público, pero se sabe que él renunció el 21 de diciembre anterior y recién se supo por ahí en febrero del año siguiente, porque le pidieron que no fuera tan drástico, tan rápido. Bueno, después ocurre que se va a escoger a otro. Y el otro dijo, refiriéndose a la geografía de nuestro planeta, fin del mundo. O sea, que él es del fin del mundo. Pero eso puede tener ambas interpretaciones. Y yo francamente creo que no ha habido un solo papa que haya sido cristiano. Definitivamente no. Y a eso se suma que ese repentino cambio del Papa que renuncia tiene, a mi juicio, que ver con el calendario divino. No olvidemos lo siguiente. Juan el Bautista era
6 meses mayor que Jesús. O sea, él fue concebido 6 meses antes que Jesús. Su madre Elizabeth, su padre Zacarías y Jesús, hijo de María, etc. Bueno, poco tiempo entre ambos. Algo tiene que suceder. Y yo creo que el mundo va en dirección muy peligrosa. Y el Señor quiso que ocurriera esto porque lo que tenemos que estudiar de aquí en más es qué sucederá después que la iglesia se haya ido. Porque la Biblia nos da todo. No estaría escrito si no fuera para nosotros. Es para nosotros. No es solamente para los que queden después. Yo no voy a hablar hoy de esto porque tomaría mucho tiempo y no quiero hablar mal que mal. Pero definitivamente eso es lo que yo veo en las Escrituras. Cuando llega la fecha de Dios para algo, se cumple. No importa objeciones y cambios y necesidad de no todavía o algo así. Nada de esto va a funcionar. El Señor actúa por sí mismo. Nadie le da órdenes, nadie le puede impedir, nadie puede acelerar, tampoco puede retener cualquier cosa que Él ya ha fijado fecha, día y hora. Ninguno de nosotros sabe cuándo la iglesia partirá. Nadie en la tierra. Jesús dijo allá en Marcos que nadie sabe, solamente Dios el Padre. Y Él maneja las cosas y estos señores, no importa en qué lugar del planeta, tienen que hacer lo que Él les induce a que hagan. Vamos a orar. Padre amado, te agradecemos por tu palabra y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón y nos permitas vivir en estos días postreros de manera tal que sea grata para ti nuestra conducta, que nos conduzcamos de tal manera que otros, si no quieren creer las palabras o nosotros no tenemos las oportunas y necesarias, crean por nuestro diario andar. Despídanos con tu paz a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.